Ahora vamos a hablar sobre el CTR en Meta Ads. Iniciamos con una pregunta sobre qué es el CTR en Meta Ads. Ahora vamos a hablar sobre el CTR, que es una métrica que debes de conocer para comprender el resultado de tus campañas en Meta Ads. También puede ser aplicado para diferentes tipos de campañas de otras plataformas donde se puede realizar clics o campañas de publicidad. El CTR o porcentaje de clics, en inglés click-through rate, es una métrica que indica la frecuencia con la que los usuarios ven tu anuncio cuando hacen clic sobre él. En pocas palabras, el CTR se refiere al número de clics que recibe tu anuncio entre el número de veces que se muestra tu anuncio en la plataforma de Meta, que es comúnmente conocido como impresiones. ¿Cómo se calcula el CTR? La fórmula para calcular el CTR es CTR igual a clics sobre impresiones por 100, y ahí obtienes el CTR de tu anuncio sobre lo que estás midiendo. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la importancia del CTR? El CTR es muy importante cuando estás haciendo mediciones a tu campaña, porque vas a medir la eficiencia de tu anuncio, te va a reflejar cuál es la calidad de tu tráfico, te va a ayudar a reducir los costos cuando revises tu anuncio para entender cómo está funcionando tu anuncio y cómo la puedes mejorar. También te permite comparar diferentes anuncios para saber qué sí está funcionando y qué no está funcionando. La otra pregunta que puedes hacerte es, ¿cómo saber si tengo un buen CTR? En las campañas de Meta Ads se considera un buen CTR cuando tienes un porcentaje entre el 1% al 2%. Esto no quiere decir que sea un dato muy base, sino tienes que considerar que el CTR cambia de acuerdo al sector en el que tú estás haciendo la publicidad, el tipo de producto que vendes, el tipo de persona o el tipo de buyer persona al que tú estás queriendo llegar. Entonces el CTR del que acabamos de decir si es considerado un buen CTR o no, también radica mucho en el tipo de campaña que estás haciendo para el tipo de público que estás haciendo. Por eso tienes que seguir mejorando y tienes que seguir siempre monitoreando el CTR cuando realices tu campaña. Otra pregunta que también puedes estar haciendo es, ¿qué debo hacer si mi CTR es bajo? Ok, cuando tienes un CTR muy bajo, puedes hacer varias mejoras en tu campaña, las cuales son investigar mejor tu público desde la parte de edad, intereses y comportamientos. Eso te va a ayudar a poder entender más tu público para poder segmentarlo desde la parte de audiencias o públicos en Meta Ads. También vas a entender la relevancia de tu contenido, si lo que estás promocionando tiene un valor para aquellas personas o no. Eso también implica que tienes que mejorar el contenido que estás promocionando. El poder realizar el seguimiento continuo de tus campañas te ayudará a comprender cómo es que está funcionando tu marca desde la perspectiva de los clientes o desde la perspectiva del segmento al que tú estás llegando. Por eso, para entender esta métrica tienes que tener un continuo seguimiento y monitoreo de esta campaña y de todas las campañas que estés ejecutando actualmente. ¿Por qué? Porque varía mucho dependiendo del tiempo, dependiendo de lo que tú estás vendiendo y de la situación en la que se encuentra toda la sociedad, porque hay tiempos en el que hay ventas muy bajas o hay tiempos en el que la publicidad es muy competida. Entonces es ahí donde tienes que saber y también conocer este tipo de métricas para poder mejorar tus campañas. En conclusión, en Meta Ads, si estás ejecutando campañas, siempre es mejor medirlo, y el CTR es una de las métricas que no debes dejar pasar. Existen varias métricas para comprender el rendimiento de tu campaña y debes ir conociéndolo. Aprende más en Educa 33 y adquiere alguno de nuestros cursos donde te ayudamos de forma guiada a comprender y aplicar este tipo de métricas o este tipo de formas de ver y de cómo mejorar tus campañas y toda la parte de tu transformación digital. Gracias.